La intención de toda la música que hago es como reinventar o redescubrir o proponer al Caribe como sublime, no como exótico. Ella es Lido Pimienta y esa es su propuesta. No tiene que pedir ni permiso ni disculpas para hablar de su Caribe colombiano porque, más allá de ser alguien que no contradice sus posturas, Lido ya fue y vino. Innovadora, rebelde y portadora de una voz única, Lido traza un camino que abarca los 3.655 kilómetros que separan su actual Toronto de su originario Barranquilla. Un camino a lo sublime, nutrido de música buena, colores saturados e ideas claras. Lido Pimienta es una artista completa del Caribe. Sí, Lido habla de ella misma en tercera persona. Y es que la historia de Lido Pimienta tiene eso, pimienta. Un picor particular que te deja pensando si se siente en la lengua, en la cabeza o el corazón. Un sabor que solo se aprende en el Caribe, diría ella. Y la verdad que tiene razón. Es muy difícil copy-pastear ese flow. Ella lo sabe, y vos, después de escuchar este episodio y las canciones que lo construyeron, también. Artistas que no tienen la experiencia afro o caribeña o indígena siempre van a estar buscando la chuleta y se van a pegar a cualquier género que les ayude a facturar. No le tengo miedo, pues soy mujer y llevo el dolor adentro. Lido marca así el tono de este episodio. A lo largo de esta temporada exploramos las distintas formas que encarna el ser de un lugar. Aquí me gustaría indagar más en los detonantes que desencadenan la distancia. Las cartas de amor y angustia que mentalmente o literalmente le escribimos a nuestra tierra natal cuando por infinitas y siempre difíciles razones uno decide irse pensando en volver. El picante artístico de Lido Pimienta viene macerado en otras condiciones que la hacen única. Como compositora afroindígena, como identidad wayuu, como mujer caribe y como madre migrante, Lido construye un cancionero con los tesoros musicales de su cultura históricamente profanados, junto a una paleta musical infinita que entrelaza la cultura pop, los beats electrónicos y la música orquestal. ¿Qué tal? Me llamo Albina Cabrera y estás en El Sonido Podcast, el nuevo y primer contenido en español de KEXP. Esta temporada se llama Cancioneros. Aquí evocamos, construimos e interpretamos soundtracks fundamentales de artistas fundamentales, de la escena alternativa latinoamericana, en español y esa que vive en el medio de dos o más culturas. Esta es nuestra segunda estación Caribe, después de nuestro episodio 5, donde viajamos a Puerto Rico. En esta sexta entrega iremos a Colombia y a las canciones que hicieron a la persona y la artista Lido Pimienta. Pues yo no encontré música porque la música ya estaba ahí. O sea, yo soy del Caribe colombiano y es raro el día que no haya una música sonando a todo volumen. Lido Pimienta nació en Barranquilla, Colombia. En ella confluyen tres poderosas corrientes. Su herencia afrocaribeña y la cultura ancestral wayuu, a la que pertenece una tribu indígena autóctona del punto más al norte de Sudamérica, la península Guajira, entre Colombia y Venezuela. La tercera es esa que se arma de forma híbrida cuando emigramos. Serán canciones de esos tres afluentes los que formarán el ABC musical de Lido, que claro, en ellos hay leyendas. Creciendo entre Barranquilla y La Guajira en Colombia, tú estás escuchando a grandes juglares del vallenato y obviamente estamos escuchando a la niña Emilia. ¿Aquí de calle Coroncoro? ¡Sí! Coroncoro se murió tu mae. Déjala morir. Coroncoro se murió tu pai. Déjala morir. El Joey Arroyo, que fueron como música formativa, sin querer queriendo, sin yo saber que eso estaba pasando. Porque uno aprende ese flow, o sea, ese flow caribe se aprende con la música, se aprende con el clima, con la comida, con las conversaciones, con todo lo que está alrededor tuyo ya. En esa música formativa se encuentran las piezas fundamentales de la tierra que vio nacer a Lido.
El vallenato es un género típico de la costa caribe colombiana, donde confluyen herencia española tras la colonización con la incorporación del acordeón y la figura del juglar, que viaja llevando las historias de un pueblo a otro. La influencia afro del instrumento de percusión caja vallenata, aportada por la esclavitud, y el elemento indígena, encarnado en la guaracha. Lido marca además a la niña Emilia, una maestra total del bullerengue, que es ante todo una danza con canto que solo las mujeres pueden bailar. También menciona a Joe Arroyo, un fundamental de la salsa, la cumbia y el porro de Colombia. Esta música construyó los paisajes en los que creció y en los que interactuó la compositora Lido Pimienta. En ese alrededor, integrado por circunstancias y recuerdos, anidan las canciones elementales de Lido. En Barranquilla, por ejemplo, había muchos blackouts, así, apagones. Cada vez que hay un apagón, los vecinos de la casa o del edificio donde vivíamos llegaban a nuestra casa y mi papá me ponía a mí y a mi hermana a cantar y nos ponía a cantar canciones de ABBA, Paloma San Basilio. Entonces yo crecí escuchando como esas grandes divas del pop euro. La crianza musical de Lido ocurre en medio de esa mezcla entre la producción artística ancestral de su comunidad y lo que llegaba a través de la cultura pop global. Andar a saltos. El Sexteto Tabalá, Totó la Momposina, La Niña Emilia, Petrona Martínez, Etelvina Maldonado, Martina Camargo, Joe Arroyo, Héctor Lavoe, Lola y Manuel y Paloma San Basilio. Así introduce en segundos una guía esencial de las músicas afrodescendientes, la latinoamericana y también gemas de la española como Lola y Manuel junto a Paloma San Basilio. Pero quiero quedarme con una de las artistas que menciona. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Petrona Martínez, una de las voces más reconocidas de la música tradicional colombiana. Se la conoce como la reina del bullerengue, una danza y género musical reservado a las mujeres afrodescendientes de una región específica del Caribe colombiano y de Panamá. El álbum Ancestras, lanzado por Petrona en 2021, reuniendo a 14 mujeres de la diáspora africana, contó con el arte visual de Lido Pimienta. El disco le dio su primer Latin Grammy a Petrona Martínez a los 82 años. La remezcla de la música de Petrona Martínez viene ocurriendo desde hace años. De hecho, ella misma publicó todo un álbum de remezclas con diferentes DJs en 2018, Petrónica. Me permito, con este ejemplo, regresar al objetivo original de Lido de querer proponer al Caribe como sublime y no como exótico. En esta palabra, exótico, radica gran parte de las dinámicas extractivistas que han profanado las músicas originarias de África y América Latina, creadas por afrodescendientes y comunidades indígenas. Una práctica sostenida en la modernidad por el exotismo de la fusión y por el confuso sentimiento de descubrimiento con el que ha sido justificada por años. Bueno, Lido en este sentido la tiene clara. En realidad no es sostenible cuando vienes a tomar la cultura y el arraigo de toda otra comunidad y la empacas dentro de tu contexto electrónico. No es sostenible porque tú no tienes una interacción directa con esa sociedad. Con que se alegra mi pena, Bullerengue pa' bailar, con que disipo mi llanto. bullerengue pa' bailar. Lido Pimienta nació y creció en Colombia, donde empezó a explorar con los ritmos tradicionales a través de su voz. Fue justo antes que su familia decidiera emigrar a Canadá cuando era un adolescente, por lo que casi la totalidad de su discografía se ha generado a la distancia de su Caribe, a quien a lo largo de los años no solo ha visitado, sino que se ha comprometido a trabajar con productores, compositores, orquestas tradicionales, bailarines y artistas visuales de su tierra. El emigrar no te hace olvidar, al contrario. Con Canadá llegó una nueva visión,
también un título en crítica de arte, y la necesidad absoluta de reconstruir su mundo y su identidad desde la diáspora latinoamericana. Al hablar de la canción que le inspira hoy, me nombra uno de los misterios no resueltos de la música popular colombiana. Una voz que, con apenas 6 años, se convirtió en una referencia para la cumbia de ese país durante los cambiantes años 60. Una época donde el campo salía de una sangrienta guerra civil y las ciudades se ajustaban a esa nueva y dolorosa realidad. La canción que conecta y la artista que conecta con lo que yo hago en estos momentos, y siempre hablo de esta canción, la canción se llama Chambacú, de Aurita Castillo. Que viene la madrugada, bailémosla suavecito, que viene la madrugada. Esa canción es como la formativa ya, la formativa de Lío Pimienta, es Chambacú. Chambacú es una canción de amor a un barrio de Cartagena de Indias, construido sobre un relleno sanitario y ocupado en su mayoría por afrodescendientes colombianos. Cartagena de Indias es una región marcada por el racismo estructural desde tiempos coloniales. Porque tiene, si te pones a escuchar eso que tú haces y te pones a escuchar Chambacú de Aurita Castillo, esos clarinetes que tiene y esa cadencia en el ritmo y la manera de escribir una canción tan triste que suena tan alegre y tan alegre pero que suena tan triste es como mi obsesión de artista, ya es como llorando en el dance floor. Y mi viaje ha sido un viaje pues confuso, estrellado, ansioso, deprimente, lleno de júbilo, lleno de aventuras, pero muy mío porque Lío Pimienta no es una persona que siga tendencias. En esa aventura confusa de emigrar, de retomar la tradición de tu país al tiempo que abandonás las expectativas sociales atadas a esa crianza, Lido encontró su escena y se abrió camino apoyada por un colectivo también diaspórico y muy latinoamericano. Yo me siento que hago parte de la escena de Lado Negro todavía. El Lado Negro y yo seguimos como parados en la raya haciendo música experimental que es suramericana y centroamericana porque somos de Centro y de Suramérica. Lo que estaba pasando acá en vez de allá, digo Latinoamérica y Estados Unidos, es que allá todo el mundo entiende la música de Latinoamérica porque la gente está ahí, viviendo ahí y esa es su música. Y en Estados Unidos es parte de un sistema de comercio, ¿no? Entonces, Latin music, así que se va a vender Latin music así. Latin music es parte de esto. Tiene que sonar así, el estilo tiene que ser así. Roberto Carlos Lang hace música como El Lado Negro y fue quien compuso el track original de este podcast y quien cerrará nuestra primera temporada en nuestro 8º episodio. Y cuando tú abres el libro de música de Latinoamérica, no es una página. Y eso es lo que queríamos, como que somos de todo, ¿no? Y queremos hacer cualquier cosa que nos da la gana, ¿no? Y yo creo que ese fue el sentido. Roberto comparte la cosmovisión musical de Lío Pimienta porque ambos traen a otros territorios, Estados Unidos y Canadá respectivamente, los puntos de vista del Ecuador y Colombia, de donde vienen sus raíces, al mismo tiempo que crean música experimental moderna que excede un lugar o un destinatario, al contrario, los multiplica. Humano es el tema que abre Color, el primer EP de Lío Pimienta lanzado en 2010. Una de las primeras o una de las pocas reseñas de este disco independiente fue publicada en el blog Club Fonograma. Esta revista digital de música independiente fue pieza clave de ese colectivo cultural y artístico en el que se desarrollan los inicios de Lío Pimienta. Yo siento que, y todavía me identifico con esto, que yo soy de la escena de sobrevivientes de la era del Club Fonograma. Y muy orgullosamente, porque el Club Fonograma fue un espacio en donde lo que le llaman como música indie ahora, éramos vanguardia en ese momento. Y que de pronto no habían unas disqueras grandes o unos espacios o medios como hay ahora para el mal llamado reggaetón.
Club Fonograma, un portal digital fundado en la primera década del milenio, hacía crítica y divulgación musical en inglés para música y artistas en español. Era el lugar preferido de la escena independiente en español con perspectiva global. Su fundador, Carlos Reyes, falleció en 2022. Su creación seguirá siendo un antes y un después a la hora de pensar en música alternativa latina desde los Estados Unidos. Rest in Power, Carlos Reyes. 6 años después de Color, Lido publicó su segundo álbum, La Papesa. La placa obtuvo el premio Polaris al mejor álbum 2017, el máximo reconocimiento a la música en Canadá, país donde reside Lido. Fue la primera vez que un álbum hecho en un idioma distinto al inglés o francés recibió el reconocimiento. La Papesa es un álbum integral, conceptual y musicalmente hablando. Incluye colaboraciones magistrales como la que tiene con una de las diosas del rock en español, la colombiana André Echeverry. Lido está sólida y comenzando el preludio de su álbum sucesor, el que se considera su obra maestra hasta ahora. Cuando no se siguen tendencias, el camino no tiene una señalización clara. Lido se mueve por intuición y para su tercer álbum se dejó llevar por cómo se siente en el cuerpo sus amores y sus pérdidas. El camino a lo sublime desemboca en Miss Colombia, un experimento alternativo multicolor inspirado en un tropiezo del certamen televisivo Miss Universo y que explora su propia relación enmarañada con su país natal. Okay, folks, I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. Host Steve Harvey correcting himself, announcing the winner is... Para transcribir. Miss Colombia, disco que arriba en 2020, son de esos discos que marcan épocas. Te encandila como Lido retrata melódicamente y visualmente el vacío o el dolor en un tema como Nada, donde colabora con su amiga Lisa Humet de Bomba Estéreo. Yo sentí todo lo que yo viví, de todo lo que presentía, no me queda nada por todo lo que... O como narra el estar en una relación emocionalmente abusiva, en Te Quería o Eso que tú haces. Yo por fin todo lo tenía y a ti todo te lo entregaba. Tú por fin me necesitabas y después no me tuviste en cuenta. Tú por mí. Incluso cómo envía sus cartas de pensamiento crítico a su Colombia natal en temas como Era así. Resisto y ya. Yo resisto ya. Es su voz el principal conducto a las emociones y múltiples mundos que habita. También pues hay la parte de ser migrante, ser inmigrante y de tener que balancear pues diferentes identidades para poder sobrevivir. Nunca encajando en ninguna parte, porque eso es parte de lo que soy también. Comencé a pensar este podcast y el Lido cuando me di cuenta que vivía en otro país. No solo cuando me mudé, me refiero cuando ya física y emocionalmente entendés que vivís en otro lugar. Descubrís la palabra migrante y, es más, la sentís. Básicamente, cuando empezás a habitar la distancia. Tu comunidad ahora es una diáspora global en constante expansión que acarrea toneladas de cultura, saberes y backgrounds súper distintos. Lo que ha cambiado es que en las redes tenemos gente como La Gata, gente pues muy en la jugada, como decimos en el Caribe, en Colombia, que están en la jugada y que saben cómo criticar, exponer, señalar con contexto y con recibos cuando se aparecen estos personajes que quieren apropiarse de la música. Llamé a Catalina Ecclestone, mejor conocida como La Gata, creadora de Reggaetón con La Gata, una plataforma bilingüe dedicada al estudio del reggaetón desde una perspectiva antirracista y anticolonial. La Gata es escritora e historiadora estadounidense de raíces panameñas y jamaiquinas. Creo que es muy impresionante cuando un artista decide involucrar su identidad con su arte, mucho más cuando se trata de raza, con raíces. Ella básicamente está educando a su público
y también divirtiéndose. Es algo muy difícil. Miss Colombia se desliza muy bien en ese puente creado entre el ser de un lugar y el estar en un lugar. Mis conversaciones con Jennifer Mota sobre esto fueron múltiples. Ella también es colaboradora en este episodio, como lo fue del cuarto con Trueno y el rap en español. Jennifer es storyteller dominicana y productora audiovisual. It felt for me very familiar because outside of you pertaining to one specific nationality, Miss Colombia is one of those staples and those art forms that talks about just the diaspora experience. Jennifer Mota dice que este álbum es súper familiar a ella y excede a una sola nacionalidad, ya que es una buena crónica del existir diaspórico. También me dirá que solo hace falta ver a Lido para reconocer lo que piensa y lo que es. When you look at Lido, you know that this is her. She is very straight up with her ideologies, with what makes Lido, Lido. Miss Colombia es un ejercicio personal de Lido, un viaje polirrítmico a las raíces afrocolombianas de la música y una invitación audiovisual completa que explora el amor y el dolor, la lucha contra la injusticia y el poder de la hermandad sin caer en el cliché o en visiones procesadas. Pero que no necesariamente tiene la necesidad de ponerse un sombrero volteado o como ser obviamente tradicional en cuanto a las músicas o a las academias que se imponen en la música tradicional. Lido describe Miss Colombia como una carta de amor cínica a su tierra natal. Una pieza que complementa con una paleta de colores brillantes, hasta dramática, que juega con humor sobre el cansancio alrededor de la cosificación histórica de las mujeres colombianas como una belleza exótica digna de transacción, y la transforma en su propio edén de mujeres libres, fuertes, de mujeres que lucen como ella. En Miss Colombia, Lido instala un matriarcado musical, trabajado intencionalmente con su talento como cantante, compositora, pintora y artista visual. Estar consciente de que incomodo a mucha gente, pero también le doy paz a mucha gente, incluyéndome a mí misma, porque yo soy muy feliz de ser así. ¿De dónde viene esa incomodidad de la que Lido habla? Gata me arroja pistas. Nosotros como latinos, que sea por cultura, industria, lo que sea, en general nos encantamos promover un solo imagen, un solo sonido, etc. Entonces, cuando se trata del mercadeo, nosotros hemos construido un arquetipo de lo que es una ser caribeña, de lo que es una latina, para básicamente hacer el mercadeo para la audiencia afuera. Cuando hablamos de estereotipos, a Lido le chocan todos. Como mujer se enfrenta a una imagen construida de la que ya decidió no estar interesada en cultivar. Gata coincide. Usted quiere tener una carrera en esta música, hay que ser básicamente parte de este arquetipo de que nosotros queremos promover, porque esto es el producto de la industria musical. Tradicionalmente, eso es una persona de piel blanca, con pelo lacio, y también flaca, también porque el tipo de cuerpo también tiene que ver. Ver a una persona gorda, piel oscura, pelo crespo, casi no se ve de lo que es promovido por la industria. Entonces sí, Lido, por ejemplo, llevándose como la artista que ella es, con su pelo crespo o rizado. Ella tiene su color de piel un poco más clarita de la mayoría de la gente negra, ¿no? Porque ella, si no me equivoco, es mulata, ¿no? O sea, mixta, mezclada. Entonces, ella tiene alguna ventaja cuando se trata de eso. Y lo que me encanta de Lido es que ella no se esconde. Ella no se está tratando de hacer pasar como si es más oscura de lo que ella es. Ella se identifica 100% con todos los diferentes estéticas de que ella tiene naturalmente. Ella acepta su posición de lo que es en la jerarquía racial, de lo que existe en la cultura, en la sociedad latina. Y eso es lo que le va a gustar a la mayoría de la gente que vivimos en países en donde la belleza blanca es lo que tú quieres llegar a ser y es lo más aspiracional. Aquí Jennifer Mota. Ahora con las redes sociales no se puede ocultar. No se le puede decir a la gente negra y a la afrodescendente que el racismo no existe, que la experiencia de ellos no existe, porque por muchos años en Latinoamérica eso es lo que le decían, que el racismo eso era algo que
pasaba en los Estados Unidos y no es así, eso es algo que es global, ¿me entiendes? Lido es una cronista auténtica desde sus líricas y con su estética. Pareciera que en su ADN se mantiene la cultura del vallenato, ligada directamente a la figura del juglar, los cronistas de otros tiempos. Lido es, después de todo, una trendsetter, a través de su estilo incopiable e inconfundible, puestos en sus videos, sus cuadros, lo que viste en una alfombra roja, o como directora de su propio programa de televisión. Una artista completa del Caribe, ya nos los dijo. Lido fue la primera mujer negra en componer para el Ballet de la Ciudad de Nueva York. Una partitura en la que incluyó vallenato y dembow dominicano. Para la premiere, en septiembre de 2021, llegó vistiendo un diseño con accesorios de su propia comunidad wayuu, liderando el impacto a cada paso. Lido Pimienta es una estudiosa de su cultura y las músicas de América Latina. Crear lo sublime es materializar las músicas de sus sueños y con las que creció. Cuando me describe su escena, me va armando este cancionero. Yo siento que yo hago parte de la escena o el grupo de músicos y músicas que me siento identificada, pues Meridian Brothers, Belandia, Mavi Frate, Nidia, Tonada, Benito Asprilla, Aya, Tirsa, La Muchacha, Las Áñez, Chancha Vía Circuito. O sea, para mí, esas son la gente que yo siento que yo hago parte de esa escena. Estamos hablando de al menos 5 diferentes países, al menos 3 continentes, ¿sí? Volvamos a Colombia y hagámoslo desde su soundtrack personal. Meridian Brothers, formación que navega aguas internacionales al tiempo que protege su identidad caribe. Para mí hay 2 polos. Un polo, pues, que es este polo que yo llamo globalización, estandarización o globalismo también, o sea, una filosofía de lo global, que, bueno, ha servido de canal de comunicación para hermanarse un poco con todo el reino humano. Por otro lado, también está el lado que yo llamaría negativo, que es el lado estándar, o sea, estandarizar las diferentes prácticas locales de los territorios. Eblis Álvarez es la mente maestra de Meridian Brothers, un experimento musical que busca crear futuro desde el pasado para burlar la tecnología. Eblis reconoce que en medio de esta ansiedad global, el mundo está viendo al Caribe de una manera diferente. Lo que he visto es una profundización, es decir, desde tener un cliché, como un cliché de lo latino, un cliché de la persona que proviene del Caribe o que proviene, no sé, de Sudamérica, ha habido una profundización fuerte. Es decir, desde Norteamérica, desde Europa, ya se conocen los géneros, se conocen las tendencias, se conocen los diferentes tiempos en los cuales la música de nosotros sudamericana se ha ido expandiendo, desarrollando y sofisticando. Pero no solo el Caribe está presente. Otros sonidos del territorio colombiano están innovando el cancionero de Lido Pimienta hoy. Benito Asprilla, desde el Pacífico colombiano, llega como parte del futuro. Sabroso, sabroso suena esto. Blanquito, los metis y los prietos. No entienden mi dialecto. Raro, pero directo. Benito Asprilla, una niña de Tumaco, en Colombia. Tiene flow para regalar. Siento que ella es el futuro. Que bailen, pa' que bailen. En realidad, yo recomiendo que empiecen a meterse en el mundo de ella con una canción que se llama Pa' que bailen. Tiene una canción que se llama Letras Millonarias, que también me parece excelente. Para mí ella es el futuro de la música en Colombia, sí. Yo sigo siendo pobre. Mis letras son las millonarias, hablador y dolida, de esas tengo varias, me envidian. Diego Gómez es productor musical, también conocido como Zarrero, y director de Discos Pacífico, una iniciativa de United States Agency for International Development, o en español, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, y Territorios de Oportunidad, para apoyar la música del Pacífico Sur de Colombia. Él me habla de esta otra cantera musical. Para nosotros es la escena musical más poderosa que está estallando hoy para el mundo desde aquí. Música increíble, marimba, músicas negras, poder femenino brutal,
y también mucha música desde los barrios, música urbana, afrobeats, dancehall, reggaetón con alma tumaqueña. Entonces hay una variedad de sonidos ahí increíble que se están cocinando y que ahorita queremos compartir con el mundo. Viajé a Tumaco en una llamada para conocer a Berito Asprilla. Ser un artista del Pacífico realmente es una lucha diaria, ya que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado con las uñas. Se está trabajando por un mismo enfoque, que es visibilizar el Pacífico, no solamente hablando de Tumaco, que es de donde vengo, sino el Pacífico, Chocó, Buenaventura y todos esos lugares donde tal vez no llega ese apoyo que necesitamos, ¿sabes? El Pacífico colombiano es otra región con una herencia afrodescendiente fuerte e históricamente invisibilizada. Diego nos da una aproximación. Al ser una población principalmente negra y con una relación histórica de intercambio con África, digamos que toda la música urbana que se está produciendo en el Pacífico tiene un sonido bien especial. Y ahí, digamos que desde los barrios de lugares como Tumaco, como Buenaventura, está una camada y una cantidad de artistas que están explorando, digamos, esos cruces entre la música urbana, la salsa, el dancehall y también como esa espiritualidad que viene un poco del legado de la música tradicional. Entonces es una música que tiene, digamos, un contexto desde lo religioso, lo social, lo político, que la hace muy rica, muy profunda. Diego me cuenta además que estos sonidos son para algunas audiencias algo nuevo, pero están escondidos en la cultura ancestral de distintas regiones de nuestros países, en el Pacífico o en el Caribe. Hablamos de ese balance entre sentir inspiración por una cultura lejana y generar apropiación. Berito viene de una generación que cree en el intercambio honesto de culturas que permitan expandir los horizontes actuales. Somos artistas de exportación porque somos la demanda y ellos tienen la oferta. En pocas palabras, somos lo que ellos necesitan, ¿sabes? No hay otra manera de decirlo. En ese juego de industria, oferta y demanda, es claro que Lido protege a los voceros y autores auténticos de ciertos sonidos, pero ella no está en contra de las conversaciones y el intercambio musical. Trae a su cancionero un ejemplo de alguien que, a su juicio, lo ha hecho bien y que se convirtió en inspiración para ese intercambio cultural auténtico que hay también en su música. Nelly Furtado. Siento que Nelly es un link muy fuerte. Nelly ha tumbado muchas barreras en cuanto a lo que se le mal llama latinidad. Yo la pondría a ella ahí de primera. Siempre entendió que una guitarra eléctrica no tiene más valor que un tambor africano. Ella lo entendió, de que pueden convivir en ese mismo pedestal. En uno de mis viajes a Colombia tuve la oportunidad de seguir el consejo de algunos compañeros que me repetían un nombre. Una gema de la canción con intención. Se hace llamar La Muchacha y es otra artista donde Lido ve el futuro. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros... A mí lo que me gusta de La Muchacha Isabel es que ella es una niña que tiene todo para ser la próxima cantante pop, como singer-songwriter con su guitarra acústica. O sea, a mí me da nervios cuando yo veo a una muchacha o una persona joven con una guitarra acústica en la mano. Ya yo me pongo nerviosa porque me imagino que lo primero que va a salir de su boca es: no puedo respirar sin ti, y si no me llamas me voy a morir. O sea, como que ya yo me agarro mis perlas y digo: ay, no, otra cosa de no puedo dejar de llorar porque la otra persona no me da bola. O sea, la muchacha coge su guitarra y te dice con su boca, con su vestidito y con su pelito bien peinado: a mí no me asusta tu pistola. El futuro está en Berito y La Muchacha. Lío está en constante movimiento y entiende perfectamente que el futuro musical también está en la técnica y la tecnología. Valle, tierra bonita. Yo escucho música de todo el mundo y en cuanto a música del futuro, yo siento que Nidia y Firmeza
en cuanto a producción musical y en cuanto a sintetización de beats, son el futuro. Y se pueden encontrar pues toda su discografía en Príncipe Records, que creo que es como lo que yo más escucho fuera de música en Sudamérica, que sigue siendo música diáspora, sigue siendo música negra, sigue siendo música africana y pues es lo que está en mí, que me gusta y que me siento parte como muy cómoda con ese grupo de gente. Pienso en la posición de Lido en el mapa y su influencia para Latinoamérica. Así lo hace Diego Gómez. Yo siento que es la voz del nuevo mundo. Digamos que siento que las cosas están cambiando de orden y frente a lo que históricamente ha sido Latinoamérica y como las relaciones de poder en el mundo, creo que la música nuestra está como reclamando algo en un momento histórico en que Latinoamérica, digamos, representa en su música como la vitalidad, representa una lucha social, representa una lucha política, representa una lucha de la mujer, una lucha de lo que es el encuentro de culturas, lo que pasó aquí con África, con lo indígena, con lo europeo, para crear como ese nuevo mundo. Quiero que cerremos con una canción que Lido escoge como su canción. No es otra que la poderosa Eso que tú haces. Eso que tú haces temáticamente, armónicamente, rítmicamente, todas esas cosas, pues encapsula muy bien cómo soy yo, quién soy yo como persona. De estar como en un éxtasis total de júbilo y de alegría y de ser caribeña y de comerme el mundo, pero también tener constante ansiedad y tener depresión y estar triste y no estar muy bien emocionalmente, porque vengo de esa cultura y de una cultura que nos han robado y nos continúan robando sin piedad. Me gusta que Lido marque los dos extremos de su existir y del existir de muchos migrantes, el que coincide con el júbilo y la depresión, elementos que combina en su música como fuente de expresión, y es ahí donde reside el alma musical de Lido, que, tanto como el Caribe mismo, en el balance encuentra su poder. Soy muy consciente del poder que tengo y muy consciente de lo lejos que puedo llegar y muy fuerte por decidir qué quiero y qué no quiero y actuar solamente de ese lugar. Eso que tú haces. Parece que todo es posible para Lido, aún consciente que ese camino de libertad musical será un poco doloroso y necesitará desarrollar habilidades. En pendientes empinadas hay que saber trepar. Yo no siento que soy parte de nada. En cuanto a la música, la industria, yo no hago parte de eso. O sea, yo soy como una planta trepadora que nadie sabe quién la puso ahí y de repente miras para arriba y ahí está. Hay toda una generación musical detrás de lo que está pasando ahora que viene fuerte y que no nos hace falta, como yo no siento que tengo un hambre cultural, no la tengo. Yo no tengo hambre de buena canción, de buena música, no la tengo porque yo escucho excelente música a toda hora que me hace completamente feliz. La búsqueda de lo sublime desde la distancia, que en ella representa el rendirle respeto y tributo a su Caribe, triunfa después de navegar cansancio y dolor. De eso nace ese ente resucitado y nuevo que ya no se desvela por machear estructuras de la industria musical que dictan cómo se debe componer música latina siendo afrodescendiente, cómo debe ser retratado el Caribe e incluso cómo deben vestir y hablar las artistas de ese legado cultural y musical, que de exótico no tiene nada. Podemos dividir entre flow aprendido y flow ganado. Entonces, yo quiero escuchar más música caribeña que sea de verdad. El reloj del Caribe acaba de marcar el comienzo de una nueva era. Soy Albina Cabrera. Nos escuchamos en el próximo episodio donde visitaremos al cancionero de la rapera, compositora y cantante Anna Tijoux. Nuestros rostros, ¿verdad? Nuestros rasgos, nuestra piel, nuestros pómulos, nuestros ojos, nuestras bocas, nuestra forma de abordar la vida suda por todas partes, por todos los poros de nuestra gente, nuestro pueblo. Uno puede intentar taparlo, esconderlo, descafeinarlo, pero finalmente esa raíz siempre está. Uno se puede escapar de cualquier cosa menos de uno y menos de la historia. La verdad siempre es revolucionaria en ese sentido.
Esto es El Sonido, el primer podcast en español de KEXP. El Sonido Podcast Cancioneros te traerá 8 cancioneros con artistas de todo el continente. Este podcast nace como extensión del show en vivo El Sonido, de todos los lunes por la noche, que hace más de una década está al aire de KEXP junto a DJ Chili y a mí. 3 horas semanales a 2 voces, la verdad que no bastaban, así que pueden seguir El Sonido Podcast en español en todas las plataformas digitales y la versión con subtítulos en inglés en el nuevo canal de YouTube de KEXP. Así que por favor vayan ya y se suscriben. Hasta pronto. Este episodio de El Sonido en su edición Cancioneros fue escrito por mí, Albina Cabrera, junto a Leonor Suárez. La edición estuvo a cargo de Nuria Net de La Coctelera Music. Nuestro equipo de producción incluye a Isabel Khalili, Francisco Sánchez García y Dustin Henry. La edición de audio es de Joan Alonso, Pau Aimee y Alex García Matt de La Coctelera Music, y la masterización de KEXP. La música original del Sonido fue compuesta e interpretada por Roberto Carlos Lang, que tiene su proyecto musical como El Lado Negro. Puedes encontrar una playlist con toda la música que incluimos en este episodio en kexp.org. También puedes encontrar este episodio en nuestro nuevo canal de YouTube, KEXP Podcasts, con la traducción al inglés a cargo de Phoebe Smolin y con el arte y la animación de Yarará. El subtitulado está a cargo de Lucero Otero, quien también trabajó en la transcripción de las entrevistas para esta serie. Queremos agradecer a Lido Pimienta y su equipo por crear este cancionero con nosotros, y a los artistas Meridian Brothers, Verito Aspirilla, Cerrero y Discos Pacífico, junto a las historiadoras y productoras Jennifer Mota y Catalina Eccleston, por contribuir aportando contexto, visión y testimonios a esta historia. Por último, queremos darte las gracias a vos. KEXP está financiado por sus oyentes. Eso significa que la libertad que tenemos para realizar proyectos como este podcast proviene completamente del apoyo de nuestra comunidad. Si estás aquí con nosotros ahora, eres parte de esa comunidad. Entonces, si has disfrutado lo que has escuchado hasta ahora y quieres apoyar nuestro programa, puedes ir a kexp.org/El Sonido y hacer una donación. También puedes mostrar tu apoyo calificando, dejando tu comentario y compartiendo este podcast.